Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor Nelson. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, mis doctores, comenzamos a ver todo lo relacionado con el testimonio, como este primer medio de prueba que vamos a tener ante sí. Es bueno comenzar indicando, mis doctores, que cuando una declaración dentro de un proceso civil, lógicamente, proceda o provenga de un sujeto procesal, no hablamos de testimonio, sino se aplica o se presenta esa figura que se denomina la declaración de parte. Entonces, la declaración de parte es aquel dicho o aquella versión o aquel relato que proviene de un sujeto procesal. Entonces, ojo, cuando el testimonio provenga, cuando el dicho o el relato provenga de un sujeto procesal, hablamos de declaración de parte. Cuando el dicho o la versión provenga de un tercero que tuvo conocimiento de unos hechos que percibió por medio de sus sentidos, hablamos de testimonio, o en algunos libros también se le conoce como la declaración de terceros. Ahora, el testigo, mis doctores, o eventualmente el sujeto procesal, ¿cómo conoce los hechos? ¿Cómo tiene conocimiento de sus hechos? ¿Cuáles son las fuentes de su conocimiento? Básicamente, doctores, las fuentes del conocimiento del testigo inicialmente son los sentidos. Ojo, los sentidos. Por medio de los sentidos es que el testigo conoce o tiene conocimiento de unos hechos. Por medio de los sentidos, el testigo aprende esos hechos con unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Otro de los medios o de las fuentes de conocimiento es la percepción. Y esa percepción es la posición que adopta el ser humano frente a esos estímulos. ¿A esos estímulos de quién? Pues a esos estímulos de sus sentidos. La posición del ser humano. O el posicionamiento del testigo o el posicionamiento del ser humano frente a esas informaciones que le llegan a través de ¿qué? A través de los sentidos. La memoria también es indispensable analizarla cuando hablamos del testigo. ¿Por qué? Porque la memoria la podemos concebir como esa capacidad que tiene el ser humano de traer al presente situaciones que ocurrieron en el pasado. Esa es la memoria, es esa capacidad de cualquier persona, la capacidad del ser humano de traer al presente situaciones que ocurrieron en el pasado. En lo que tiene que ver con el perito y el testigo técnico, posteriormente vamos a ver de qué se trata el testigo técnico. Pero desde ya anunciamos que el perito y el testigo técnico emiten juicios de valor. Y básicamente, cuando hablamos de un juicio de valor, hablamos de una opinión o hablamos de un concepto que realiza ese testigo, que realiza esa persona. Y ese concepto o esa opinión la realiza esta persona con base en qué? En algunos conocimientos que posee, ya sean científicos, artísticos o técnicos.
y con base en la aplicación de estos conocimientos y los hechos que percibió por medio de sus sentidos, pues va a emitir ¿qué? Una opinión o va a emitir un concepto. Pueden llegar a existir, doctores, factores que eventualmente pueden llegar a incidir en el testimonio. Algunos factores que pueden afectar el testimonio. Pensemos en unos factores que tengan que ver con lo cronológico. Ojo con lo cronológico. Cuando hablo de lo cronológico, inicialmente, doctores, estoy hablando de la edad del testigo. Un testigo niño tendrá que ser analizado bajo un especial concepto. O un testigo de muy corta edad tendrá que ser analizado bajo ese conocimiento que los niños tienden o tienen una capacidad muy alta de ¿qué? De inventarse historias. Y en ocasiones manifiestan esas historias como si estuviesen acordes con la realidad. Esa circunstancia, que el testigo sea un niño, tendrá que ser valorada por parte del juez. No decimos que el testimonio del niño no sea creíble o que sea inverosímil, no, sino que eventualmente o probablemente el niño también podrá inventar parte de su testimonio en virtud de qué, pues de esa capacidad de invención que tiene el niño. Espérenme un momento, doctores, por favor.
Bueno, retomamos, doctores. Entonces, estábamos básicamente indicando que ese hecho, que el testigo sea un niño, pues también tendrá que ser valorado eventualmente por el juez, dada su capacidad de invención. Daniel. Profe, buenos días. En este Díaz. caso también aplicaría para un adulto mayor, ¿verdad? Sí, básicamente a eso me iba a referir a continuación, a la vejez. Si la niñez es uno de los aspectos cronológicos que puede eventualmente, no es que siempre ocurra así, pero que puede llegar a afectar o a tener alguna incidencia en el testimonio. Y el hecho que la memoria se debilite, y se debilita, ¿por qué? Porque pues dado que la persona ya tiene una edad un poco avanzada, pues es más que normal que se presente un deterioro en un aspecto físico o eventualmente un deterioro en el aspecto mental. Y cuando hago alusión al deterioro mental, pues básicamente estoy hablando que la memoria se debilite o que la memoria falle. Sin embargo, estos hechos de orden cronológico también tendrán que ser analizados por el juez. Cuando hablo de los aspectos o de los factores que pueden llegar a incidir en el testimonio con relación a lo cronológico, también, aparte de la niñez y aparte de la vejez, debo hacer alusión a que eventualmente el testimonio o el testigo o el dicho o la declaración de esta persona puede verse afectado, dado que entre el momento en que sucedieron los hechos que fueron percibidos por ese testigo y el momento en el cual este testigo relata esos hechos, pudo haber transcurrido bastante tiempo. Y ese transcurrir del tiempo hace que la memoria empiece a fallar. No es lo mismo, mis doctores, que un testigo relate sobre unos hechos de los cuales percibió por medio de sus sentidos que ocurrieron hace 2 días a que ocurrieron hace 1 año o 2 años. Habrán detalles que eventualmente el testigo ya no recuerde si ha transcurrido un lapso largo. Ya eventualmente algunos detalles el testigo no los podrá recordar. Habrán otros que sí. Habrán detalles sobre esos hechos o circunstancias sobre esos hechos que indistintamente que transcurra el tiempo, es difícil que el testigo los olvide. Por ejemplo, si esos hechos ocurrieron de día o si ocurrieron de noche. Esos son aspectos fundamentales que eventualmente es difícil que el testigo los olvide. O en un caso hipotético que el testigo observa cuando se presenta un atraco, si es uno el malhechor o eran dos, esos detalles son más difíciles de olvidar. Por el contrario, la forma de vestir de estos malhechores puede que con el transcurrir del tiempo se llegue a presentar alguna imprecisión. Es más que normal. Nótese, doctores, que cuando ustedes son jueces y un testigo rindió una versión de unos hechos hace 2 años y la rinde hoy nuevamente, lo más normal del mundo es que el testigo en algunos de sus puntos cambie la versión, porque transcurrió el tiempo. Lo raro sería que el manifestara todos y cada uno de los detalles perfectamente coincidentes con esa versión que rindió hace 1 o 2 años, porque eso le indicaría al juez que posiblemente el testigo está siendo libreteado o está siguiendo un libreto, porque miren que transcurrieron bastante tiempo y aún en detalles muy insignificantes, el testigo relata hechos idénticos a los que pudo haber relatado con el transcurrir del tiempo. En esto también es importante hacer esa clase de valoración y esa clase
de apreciación con relación al testigo. Cuando yo hable de elementos de la prueba testimonial, pues básicamente hablo del testigo como un elemento subjetivo. El elemento subjetivo de la prueba testimonial es el testigo. Y para ese testigo, mis doctores, existen unas excepciones. Esto es, los testigos en general tienen unas excepciones. ¿Y unas excepciones a qué? A ese deber que tenemos de testimoniar. Básicamente, por regla general, todos tenemos el deber de servir de testigos, pero existen unas excepciones. Y esas excepciones están consagradas no solo constitucionalmente, sino también legalmente. En la Constitución, mis doctores, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar nuevamente. En la Constitución, las excepciones al deber de testimoniar están expresamente consagradas en el artículo 33. Allá en ese artículo 33 de la Constitución se consagran las excepciones al deber de testimoniar. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 33 de la Constitución. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Perfecto. Para su arsenal de jurisprudencia sobre esta excepción de rango constitucional al deber de rendir testimonio, es bueno que lean la sentencia de la Corte Constitucional, la C-1287 de 2001. Repito, sentencia C-1287 de 2001. En esa sentencia, la Corte Constitucional le dio una interpretación más amplia o más extensa a esa excepción y concluyó que ese principio, ese derecho, opera no solo para actuaciones judiciales, sino también para actuaciones policivas. También, o sea, lo extendió no solo para lo jurídico, sino también para lo policivo. Esta es la excepción en el orden constitucional. En el orden legal, doctores, en el orden legal, las excepciones y el deber están consagrados en el Código General del Proceso, en los artículos 208 y 209. El 208 consagra ese deber que tienen las personas de rendir testimonio y el 209 la excepción de rendir testimonio. Entonces, por favor, démosle lectura, son muy cortos, al 208 y al 209, por favor. Declaración de terceros. Deber de testimoniar. Listo, ese es el 208, ¿cierto, Javier? Correcto, doctor. Listo. ¿Lo leo? Sí, señor. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Entonces, nótese, gracias, Javier, que el 208 dice, tenemos el deber. Ahora bien, la excepción constitucional está en el 33, la excepción legal está en el 209. Según la ley, Javier, ¿cuáles son las excepciones al deber de testimoniar? Artículo 209, Código General del Proceso. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Numeral primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Numeral segundo, los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Perfecto. Pensemos en lo siguiente. Bueno, primero, opciones legales. Primero vimos las constitucionales y después vimos las legales, pero las legales del Código General del Proceso. Esto para los procesos de carácter civil. En la ley penal existe otra excepción al deber de otro artículo que indica la excepción al deber de testimoniar. Y ese artículo es el 385, pues de la ley 906 del 2004. Allá está consagrado la excepción al deber de rendir testimonio, pero para los penalistas. Para los penalistas en el 385. ¿Qué nos dice ese 385 de la ley 906?
Excepciones constitucionales. Ujú. Lo escuchamos, Javier. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. Son casos de excepción al deber de declarar las relaciones de, literal A, abogado con su cliente, B, médico con paciente, C, psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente, D, trabajador social con el entrevistado, E, clérigo con el feligrés, F, contador público con el cliente, G, periodista con su fuente, H, investigador con el informante. Gracias. Entonces, nótese, doctores, que el Código de Procedimiento Penal también consagra otras excepciones o el artículo, lo que para los civilistas es el 209, para los penalistas es el 385. Pero en el artículo 385 se plasma algo novedoso. ¿Y qué de novedoso se plasma? Pues esa obligación, ojo, esa obligación del juez de informar sobre estas excepciones a cualquier persona. Entonces, doctores, antes que el testigo vaya a rendir su testimonio, el juez tiene, óigase bien, no es que puede, sino tiene que informarle al testigo que sobre sus hombros descansa un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? A guardar silencio y a no rendir testimonio siempre y cuando se encuentre dentro de alguna de las excepciones a rendir testimonio. Entonces, pensemos en un caso hipotético en el cual el procesado es el padre porque abusa sexualmente de su hija y su hija va a rendir testimonio al juicio. El juez tiene que ponerle de presente que ella tiene el derecho de guardar silencio y no declarar en contra de su padre o renunciar a ese derecho y servir de testigo y eventualmente declarar en contra de su padre. El juez lo debe poner de presente. Una pregunta surge. ¿Qué pasaría, doctores? ¿Qué pasaría? Bueno, Nata, antes de eso, Nata. Profe, buen día. O sea, en este caso yo solo puedo renunciar a hablar en contra de mi padre o de mi matrimonio, pero también puedo renunciar en el hecho de hablar a favor de la persona. No, básicamente lo que uno No entendí. renuncia es al derecho a rendir testimonio, no hablar ni a favor ni en contra, sino a rendir testimonio. Entonces, ese es el derecho que te cobija, el de rendir testimonio. Si tú dices, voy a rendir el testimonio, no sabemos en qué sentido vas a rendir el testimonio, si eventualmente puede favorecerlo o puede desfavorecerlo. Pero si tú renuncias al derecho que tienes, tendrás que indicar qué, tendrás que indicar es la verdad, indistintamente que la verdad favorezca o desfavorezca al procesado. Lo que sí tienes es el derecho a decir, no voy a rendir testimonio. No, y nadie te obliga. A comparación de las demás personas que no tienen ese vínculo y sí están en la obligación de rendir el testimonio. Aquí lo único que tienes que indicar es, el derecho no es ni a hablar bien ni a hablar mal, sino a hablar. Ese es el derecho, a hablar. Vas a hablar la verdad básicamente, pero tú puedes, si te encuentras dentro de alguno de los grados de parentesco, podrías decir, me acojo a mi artículo 33 o al artículo 33 constitucional y no voy a rendir la declaración. ¿Asistes al juicio? Claro que sí, porque es obligación, porque te está citando una autoridad como es un juez de la República, pero no vas a rendir testimonio porque te ampara un derecho. Pero lógicamente decía que el artículo 385 de la ley 906 de 2004 le impone al juez el deber de comunicarle al testigo que puede renunciar a ese derecho o no. Entonces pensemos en un caso en el cual la hija, ojo en este caso del delito sexual, la hija va a declarar en contra de su padre.
La hija es la víctima o la presunta víctima. Ojo, como hablamos, porque si decimos que es víctima, ya casi que los estaríamos condenando. Digamos que es presunta víctima, porque todavía no se ha proferido el fallo. Entonces la hija es la presunta víctima y va a rendir testimonio. ¿Y quién es el procesado? El padre de esta niña o de esta dama. El juez, de pronto un poco inexperto, o el juez un poco bisoño, o el juez está desconcentrado y no le coloca de presente esa obligación que la ley le impone al testigo. Nunca le informa al testigo que ese testigo tiene un derecho. ¿Cuál? El de no declarar en el juicio que se sigue en contra de su padre. Sin embargo, el juez lo olvida, lo pasa por alto y procede a recepcionar ese testimonio. Nunca le dijo que tenía ese derecho o que podía renunciar a él. Nunca le preguntó qué parentesco tenía con el procesado y de hecho era su padre. Esta persona rinde el testimonio, declara en juicio y ese testimonio sirve de base para condenar al procesado. Entonces, ese fue el testimonio que tomó el juez para condenar al procesado. El juez no tiene por qué tomar 1, 2 o 3 testimonios, ¿no? El juez lo que tiene que tomar es pruebas de las que se arrimaron al proceso. Y en este caso, pensemos que la fiscalía solo arrimó como prueba el testimonio de la víctima y el juez le da crédito o le da credibilidad al testimonio de la víctima, lo que aquí nunca le puso de presente a la víctima que tenía el derecho a guardar silencio, que si quería renunciar a ese derecho, pues podía servir de testigo en contra de su padre, pero que tenía ese derecho lo tenía. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué creen que puede pasar en ese caso en el cual el juez nunca le puso de presente al testigo que tenía el derecho a guardar silencio y procedió fue a recibir el testimonio tal cual y eventualmente con ese testimonio se condenó al procesado? ¿Qué nos dice John? Hola, profesor, buenos días. No sé, se me ocurre a mí que en este caso estaría incurriendo en un defecto fáctico. Pero, ¿cuál defecto fáctico? ¿El primero? No, el último, no el de la omisión, porque el primero es de El de que primero es cuando pueden practicar pruebas de oficio ajá, y no se presenta. Pero en el el, segundo el, es que, ojo, porque el último es que el juez dice más de lo que el testigo dijo. O le quita. no, el segundo, ¿Cuál es el segundo? la no valoración del material probatorio. Pero mire lo que está haciendo este juez, John. Este juez lo valora. Este juez dice, sí, le creo a ese testigo y como le creo, lo condeno. Bueno, no, entonces sería la valoración defectuosa, porque acepta la prueba, pero pues no le da el procedimiento riguroso que ésta merece. Vale, Digamos, entonces John nos dice que eventualmente puede llegar a configurarse un defecto fáctico. ¿Qué nos ujú. dice Daniel? No, profe, pues se me adelantó John. Iba a decir exactamente lo mismo. Para mí también sería una no valoración del material. Una valoración defectuosa, perdón. Listo, ¿qué nos dice Zulma? Profe, eso no se constituiría una prueba ilícita porque se le está omitiendo, vulnerando un derecho tanto al Bueno, Zulma, testigo. o me pregunta o me responde. Sí, estoy respondiendo, Ah, bueno, bien. porque se está vulnerando un derecho, perdón que se escuche, un derecho del testigo, pues, a guardar silencio. ¿Pensaríamos que es una prueba ilícita? Sí, Ilícita porque ilegal es que perdón, ilegal. ¿es ilegal o es ilícita? Ilegal, porque se Ilegal. omitiría uno de los procesos que establece la ley, que es no de tener el derecho de no rendir testimonio en contra de Bueno, entonces el artículo 33 del RD. Zulma nos plantea que eventualmente podría llegar a configurarse una prueba ilegal porque se omitió un paso que fue ponerle presente al testigo el derecho que tenía a guardar silencio. Ahora, ¿qué nos dice Nata? Profe, pues como su merced dijo que era la única prueba, con relación a esa única prueba, pues el, pues, pues va a dictar a favor o en contra del presunto sujeto activo de esa conducta punible. Entonces yo pediría la preclusión. No sé si sea el caso. No se puede pedir la ¿No se puede? preclusión porque es que la preclusión solo se puede pedir por unas causales y las causales están consagradas taxativamente en el artículo 332 de la ley
los 6. Si no es por esas causales, no. Pero básicamente, miren lo siguiente. Volvemos al caso en ejemplo. La fiscalía solo llevó una prueba en contra del procesado. Y esa prueba es la declaración de la presunta víctima. Entonces la víctima va a decir, sí, el procesado, que es mi papá, me tocó las partes íntimas, por ejemplo. Me las tocó y eso pasó tal día, tal hora. Y eso pasó en repetidas oportunidades. Y el juez dice, esta testigo es muy creíble, y empieza a indicar por qué la testigo es creíble. Y como le creo a la testigo, pues lo condeno. Y condena a esta persona a 15 años de prisión. Ustedes como abogados, cuando van a escuchar el testimonio de esta víctima o de esta presunta víctima, se dan cuenta que el juez nunca le puso de presente que como el procesado era su papá, pues ella podía guardar silencio. Entonces nos dice Zulma, ojo, puede llegar a ser una prueba ilegal. ¿Por qué? Porque se omitió un deber legal. ¿Cuál? Que el juez le dijera a la testigo, señora testigo, en virtud que el procesado es su papá, usted tiene el derecho a guardar silencio. ¿Quiere renunciar a ese derecho y servir de testigo, rendir esta declaración? Y ella dirá, sí, sí, voy a renunciar al derecho, pero eso nunca se lo dijo el juez. Parecería, bueno, de hecho es una prueba ilegal, pero como es una prueba ilegal, doctores, ¿qué hacemos con esa prueba? Acuérdense de las consecuencias de la prueba ilegal. Nosotros lo vimos y lo leímos en la jurisprudencia. ¿Cuáles eran las consecuencias de las pruebas ilegales? O si todas las pruebas ilegales, por el solo hecho de ser ilegales, salían del proceso. O si tendríamos que ver qué clase de ilegalidad es. Esto es, tendríamos que ver cuál fue el requisito que se omitió para, si el juez considera que el requisito no es tan trascendente, de todas maneras valorar la prueba. ¿Qué nos dice Nata? Pues yo leí en la sentencia y decía que se puede pedir que se excluya esa prueba del juicio, Claro, pero al ojo, ser porque, ilegal. Pero tú ahorita hablaste que espérate, hay que... Nata. Cuando Ujú. se pide la exclusión de las pruebas, es de las pruebas ilícitas. Ilícitas. Y al Ni ser ilegal, siquiera sí. todas las ilícitas salen del proceso. Algunas ilícitas, no todas las ilícitas. Aquí hablamos es de una que se olvidó, el juez era recién nombrado, llevaba 2 días de nombrado y el juez no había estudiado bien derecho penal o procesal penal y se le olvidó ponerle de presente al testigo ese derecho. ¿Será que la prueba sale del proceso o vamos a invalidar todo el proceso por ese yerro? ¿Qué nos dice Daniel? Profe, pues es que usted lo decía hace unos días que en este caso, pues también el juez tiene que examinar si ese de pronto ese requisito fundamental que no tiene la prueba eh, es, bueno, tiene tal importancia para sacarla del caso. Igual eso no significa que tenga que acabarse el proceso como tal. Pensaría que lo máximo que puede hacer es retirar la prueba. Sí, básicamente este requisito para la jurisprudencia no es tan esencial. Esa prueba tendrá que ser valorada. Si bien es cierto, doctores, existió una omisión, claro que sí existió una omisión por parte del juez. Sería absurdo negarlo. El juez debió haber hecho algo y no lo hizo, pero esa omisión no invalida la prueba. Si bien es cierto, es una prueba con un margen de legalidad pequeño. ¿Qué es ilegal? Sí es ilegal, pero no es tan ilegal. Miren que en esto existen como grados de ilegalidad. Cuando la prueba es supremamente ilegal, tendrá que no valorarse. Si la prueba es inconstitucional, tendrá que sacarse del proceso. Si la prueba es obtenida con tortura, desaparición forzada o de una ejecución extrajudicial, nulita el proceso, pero entonces no existen como unas tablas en que dice cuáles son los grados de legalidad de las pruebas. Eso hace parte de la valoración que hace el juez de la prueba. El juez tendrá que decir, bueno, y en este caso la jurisprudencia ya lo ha decantado, que el hecho que el juez no le ponga de presente al testigo el deber que tiene de guardar silencio y de no declarar en contra de su pariente próximo no invalida lo actuado. Aquí lo que ustedes tienen que estar es muy pendientes de lo siguiente, depende de cómo obren en el proceso.
Si ustedes son fiscales, pues tendrán que convencer al pariente que rinda el testimonio en contra del procesado. Sí, pues está el grado de parentesco, tendrán que hacerlo como fiscales, convencerlo. O si son defensores, tendrán que convencer al testigo para que no rinda el testimonio. Y ojo, cuando digo es que no rinda el testimonio, no estoy diciendo que no vaya al juicio, no, que vaya al juicio. Que vaya al juicio y que diga, me acojo al artículo 33 de la Constitución, no voy a rendir testimonio. ¿Por qué? Porque el procesado es mi padre o es mi hijo o me encuentro dentro de alguno de los grados de parentesco que están descritos en el artículo 33 de la Constitución. Entonces, básicamente, aunque si no fuera al juicio, si ustedes los testigos no fueran al juicio, ojo, los testigos de la fiscalía que no fueran al juicio, pues básicamente todas las declaraciones que esos testigos indicaron con anterioridad ante los investigadores de la fiscalía serían pruebas de referencia y se aplicaría la tarifa legal negativa y no podrían condenar. Pero estos ya son como estrategias de defensa que en cada caso se tendrán que aplicar independientemente. ¿Qué nos dice Alejandro? Muy buenos días para usted y para todos los que se encuentran presentes. Cuando existe un principio de oportunidad, en ese caso, ¿cómo sería? ¿Tendría que renunciar a ese derecho consagrado en el artículo 33? No le entiendo la pregunta, que cuando existe un principio de oportunidad, ¿qué? Sí, señor. Digamos, cuando las dos personas que son familiares cometieron un delito, pero una de ellas se acoge al principio de oportunidad que le brinda la No, fiscalía. Alejandro, el principio de oportunidad nadie se acoge a él, nadie se acoge a los principios de oportunidad. El principio de oportunidad es un regalo que le da la fiscalía le dice, le voy a archivar su proceso. Entonces, ¿se acoge o no se acoge? Pues básicamente no, en estos casos, si una persona cometió un delito y le archivan el proceso, pues ¿qué pasa? Pues le archivaron el proceso, punto. No pasó nada más, que es que lo de los testigos no tiene aplicabilidad en este caso, o sea, la pregunta de pronto está un poco desfasada en el sentido que en el caso de los testigos ya estamos en el juicio, ya estamos en juicio, entonces ya los juicios están allá en el banquillo, las personas están en el banquillo de los testigos. Ahora bien, puede pasar que el testigo, lo repito, el testigo diga, no voy a rendir testimonio. ¿Por qué? Porque el procesado tiene un parentesco conmigo, dentro de los consagrados en el 33. El juez no puede hacer absolutamente nada, es decir, está usted en todo su derecho, retírese. O puede decir, renuncio a mi derecho a declarar en contra de mi pariente próximo y voy a rendir testimonio. Indistintamente de lo que decía la compañera Nata, si favorece o no favorece, eso lo dirá es el juez. El juez es el que dice si favorece o no favorece. Pero básicamente es ese derecho constitucional que tenemos. Eso les decía yo anteriormente que en Estados Unidos se denomina la quinta enmienda. Es ese derecho a que no existan crímenes de sangre, básicamente como traiciones en las familias, que no existan traiciones que porque la ley me lo obliga tenga que declarar en un proceso contra un pariente. No, en eso la Constitución prima esos deberes de lealtad y esos deberes de solidaridad que se deben presentar al interior de las familias. Pues, pero para tratar de responderle a Kevin, pues, si la persona rinde testimonio, aunque ojo, si se aplica el principio de oportunidad, pues el proceso se archivó y con ese testimonio no pasó nada porque el proceso archivado y archivado va a quedar, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para que ese principio de oportunidad pues quede materialmente ejecutoriado, se dé cumplimiento a ese principio de oportunidad. ¿Qué nos dice John? Gracias, doctor. Vale. Profe, ¿se podrían alegar en el ejemplo anterior, debido a la omisión por parte del juez, de no decirle a la testigo su derecho, una vulneración de ese derecho? O sea, Sí, claro que, mire, o sea, nótese, John, que sí existe una transgresión, sí existe. De hecho, vulnerar el derecho, no, simplemente no se lo pusieron de presente. exacto. No se lo pusieron de presente. Casi que se dio por sentado que el testigo iba a renunciar al derecho. Que iba a renunciar al derecho y por eso, por lo que renunció, es que va a servir de testigo en contra de su pariente. Al principio, es que en este caso hubo una variación jurisprudencial. Al principio esa prueba,
Esa prueba salía del proceso, pero después la postura cambió y ahora permiten valorarla. Yo soy de la primera postura. Yo soy de la primera postura que toca castigar al juez por su omisión. Toca castigar al juez porque nótese que nosotros no podemos esperar de todo el mundo que conozca sus derechos, porque los derechos están consagrados en todo el plexo normativo, están en todas las normas. Y si nosotros como abogados no conocemos mucho todas las normas, de hecho conocemos solo parte de ellas en virtud de lo extenso que es el derecho, pues ¿cómo le vamos a exigir a un particular que conozca cuáles son sus derechos y a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las excepciones al deber de testimoniar? Sin embargo, la Corte ha sido muy clara en decir que ese testimonio se debe valorar como si se le hubiese puesto de presente. Es una sentencia, se las voy a subir en estos días a la plataforma del doctor José Leonidas Bustos. Bueno, le quito lo de doctor, del señor José Leonidas Bustos. Entonces, es una sentencia con relación a testimonio, indistintamente que se le haya puesto o no se le haya puesto de presente el derecho que tiene consagrado en el artículo 33 de la Constitución. Esto con relación a ese deber o a esa excepción, básicamente, a esas excepciones al deber de testimoniar consagradas en el artículo 385. Asimismo, mis doctores, de la lectura del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Penal, se amplía esa excepción al deber de testimoniar a lo que ustedes conocen como el secreto profesional, o esa figura que también se conoce como el sigilo profesional. Entonces se habla de médico con su paciente, abogado con su cliente, del pastor o del sacerdote con su feligrés, allá habla del psicólogo con su paciente, psiquiatra, básicamente todo lo que está consagrado como el sigilo profesional. Pero ojo, doctores, porque el sigilo profesional no tiene, o sea, no nace de la ley. El sigilo profesional nace de la misma Constitución. La misma Constitución es la que trae consagrado el sigilo profesional, sino que tiene su origen en la Constitución, ojo, tiene su origen en la Constitución, pero tiene su desarrollo en la ley. ¿Y en qué artículo de la Constitución está previsto el sigilo profesional? En el artículo 74, de allá nace ese secreto profesional del artículo 74 de la Constitución. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 7.4, el 74 de la Constitución Política. Todas las Nata. personas. Bueno. Nata, espérame un momento, Javier, por favor. Nata, ¿alguna pregunta? Era para leer el artículo. Bueno, entonces el uso de la palabra Nata, Javier, por favor. Gracias, profe. Y es que ahora se me perdió. Pero no, ¿Qué pasó? No, que lo tenía y aquí está, 74. Acceso a documentos públicos y secreto profesional. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable, inciso 2. Hasta ahí, Nata, gracias. Entonces, nótese, mis doctores, que es la misma Constitución la que plasma que el secreto profesional es inviolable. Es una consagración constitucional. Para su arsenal de jurisprudencia sobre el secreto profesional, la sentencia C-411 de 1993. La C-411 de 1993, si bien es cierto, es una sentencia un poco antigua, es del magistrado Carlos Gaviria Díaz. Es una sentencia que tiene plena vigencia con relación al secreto profesional. Ahora bien, imaginémonos el caso, doctores, imaginémonos el caso que ustedes son sacerdotes de un culto con una aprobación legal en Colombia. Y bajo la gravedad de la confesión, se les informa, o cualquier ciudadano les informa, que acaba de colocar una bomba. Ojo, que acaba de colocar una bomba. No que la colocó, sino que la acaba de colocar y aún la bomba no ha hecho explosión. ¿Será que ese sacerdote? Miren el caso. Entonces usted, señor sacerdote, bajo la grave del juramento le digo, padre o como le quieran decir,
acabo de colocar una bomba en un jardín de niños. Esa bomba va a explotar en 1 hora. ¿Será que el sacerdote tiene la obligación de informar a las autoridades de ese hecho? ¿O hasta el secreto el secreto de la confesión es totalmente absoluto, indistintamente de lo que se diga? ¿O puede ir hasta cierto punto? Démonos 5 minuticos mientras sirvo aquí un vaso de agua y ya me contesta. Me levantan la mano, por favor.
Se va a poner contento. Dani, tu micrófono. Micrófonos. Qué pena, gracias. Vale, vale. Bueno, Me cayó el internet. escucho a Daniel Granados. ¿Qué nos dice Daniel? Profe, pues yo analizando, uno pensaría que de pronto para evitar la consumación del delito debería confesar, pero por ejemplo en la iglesia existe algo que se llama el sigilo sacramental, que protege en este caso al padre o al cura, diciendo que no se puede revelar bajo ninguna circunstancia, pero también analizando sentencias encontré que más allá de que no puede ser obligado a, a revelar el secreto profesional, en este caso de la persona que se confiesa, sí está en la obligación de intentar convencerlo, intentar llevarlo por un camino donde no cometa ese delito para que no lo cometa o para que el riesgo o el daño sea menor. Listo, Daniel. ¿Qué nos dice Marisol? Hola, profe. Hola, compañeros. Pues, profe, realmente de la iglesia, pues no sé, pero digamos que en psicología, nosotros, si nos llegara a ese caso y aún no hay víctimas, nosotros sí tenemos que hablar. Con la 1090 del 2006, el Código Deontológico y Bioético de los Profesionales de Psicología nos obligan a hablar si en el mal, por un mal menor. Para Sí, evitar básicamente un mal mayor. exactamente, para evitar un mal mayor. Digamos que nos ponían muchos ejemplos de si te llega una persona que viola y te dice, no, no yo siempre violo en tal parque y he violado 3, listo, las ha violado, yo no digo nada. Pero si dice, yo ya identifiqué la persona que me gustaba, morena, alta, negra, vive en tal, la va a pasar a tal hora, a mí me tocaría hablarlo con las autoridades. Obviamente primero tengo que analizar que no tenga un problema de bueno, que diga mentiras para que me entiendan ese idioma,
pero sí tendría que avisar. Sí. Vale, Marisol, gracias. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, muchas gracias. Pues digamos aquí lo que veo y lo que me dice Marisol es bastante interesante, pero es que el artículo 385 en las excepciones constitucionales me sale C, en su inciso C, psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente. Entonces ahí Pero, como que a se ver, confunden Kevin. las Ojo, excepciones porque entre es sí. que yo veo que Kevin hace una interpretación exegética de la ley y las leyes. Miren que todos mis módulos vienen dirigidos a hacer de los principios absolutos o hacer de los principios relativos. Entonces dice, Kevin lo que nos dice es que básicamente eso es absoluto. Y miren lo que dice Marisol. Marisol dice, eso no es absoluto. Eso no es absoluto porque lo que se busca es un mal menor, evitar un mal mayor. Y nótese, y parte de algo lógico, el hecho que yo le digo a mi terapista que puse una bomba en un jardín infantil. Entonces el terapista no tiene que decir nada sabiendo que pueden morir 50 o 100 o 200 niños precisamente, y si el terapista aplicara una interpretación exegética del derecho, y no, es que lo dice el 33 y el 30 de todo, pues no, entonces ¿hasta dónde veíamos antes que el 33 está por encima del 44? Pero ahora indico, habrá algo por encima del 33 y ya Marisol nos dijo, sí hay algo por encima del 33. Evitar un mal mayor. Y suena lógico, claro que suena lógico. Entonces, Kevin, entonces siempre miremos que, y a donde yo quiero dirigirme, es a que no hagamos de las consagraciones de la ley principios absolutos, sino siempre hagamos ese análisis, decir, mire, si bien es cierto, está consagrado en la ley, claro que sí, y está consagrado en la Constitución, nada más y nada menos que en la Constitución, hasta dónde ese principio podría llegar a ser absoluto. Entonces, y es algo que de pronto, y pena con los cabellos, pero puede llegar a pasar. Y aquí nuestro objeto, el objeto de nuestro estudio, en mi caso, aparte de que aprendamos algunos conceptos de derecho probatorio, es que aprendamos a pensar. Pues aprendamos a pensar jurídicamente hablando, ¿no? Porque todos ustedes ya saben pensar, pero como a direccionar nuestro pensamiento en torno a los problemas que se pueden llegar a presentar, les repito, porque en nuestro despacho, indistintamente de cómo funjan ustedes, les van a llegar es problemas y deben de aplicar los conocimientos con base en esos problemas. Ahora sí, Kevin, discúlpeme haberlo interrumpido, lo escucho No, señor, nuevamente. es que la verdad es que el tema, o sea, uno se pone como en la tarea del juez y la verdad es que es bastante difícil decidir en un caso de esto, y más por la magnitud de la presión social que puede llegar a generar, ¿no? Como también lo estaba diciendo Daniel Granados, yo también pude investigar algo relacionado con esta confesión y es que en este caso hay una intimidad entre el sujeto y por supuesto el sacerdote o el padre, ¿no? Y ellos manifiestan que es la intimidad que se tiene entre el sujeto y Dios. Y lo que se debe custodiar y proteger por el sacerdote es esa intimidad que se tiene o esa relación que se allega o que ostenta entre las dos partes, ¿no? De todas formas, también tiene que prevalecer el interés general, que aquí estamos hablando de unos menores de edad, los cuales van a sufrir un atentado, ¿no? Pero también uno se pone a pensar y dice, bueno, también puedo acudir al artículo 230, donde me dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperativo de la ley, que la doctrina y los principios generales del derecho son criterios auxiliares. Entonces no doy una posición hacia un lado o hacia el otro, porque es que, o sea, Claro, hay unas controversias bastante grandes. aunque el 230 tampoco lo entienda así, Kevin. El 230 es completamente distinto a como está escrito en la Constitución. Si uno analiza el 230 como está escrito en la Constitución, lo entiende de una forma, pero si lo analiza como lo dice la Corte Constitucional, lo entiende de otra. O como lo explica Diego Eduardo López Medina. Hay un librito muy hermoso de Diego Eduardo López Medina que se llama El Derecho de los Jueces. Y es la misma, Ok, bueno, y sí. lo que hace en su libro es tomar las sentencias de la Corte Constitucional, y ojo, las sentencias de la Corte Constitucional que son de obligatorio cumplimiento para los jueces, Ujú. porque son sentencias de constitucionalidad. Y es la misma Corte la que dice,
nuestras sentencias son de obligatorio cumplimiento, pero entonces uno dice, pero ¿cómo así que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento si son jurisprudencia? Y el 230 dice que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, entonces resulta que no, ya la Corte dijo que no es ningún criterio auxiliar, que cuando la posición sea una posición pacífica y reiterada, los jueces están sometidos a lo que diga la jurisprudencia, entonces ya la jurisprudencia lo colocamos por encima incluso de la misma ley. En muchas ocasiones la jurisprudencia ya en la pirámide de Kelsen real, en la verdadera, en la normal está la jurisprudencia por debajo, pero en la real, en la que se aplica, la jurisprudencia en muchos casos está incluso por encima de la misma ley. Listo, ¿qué nos Muchas dice gracias, Javier? doctor. Para su ponencia, doctor Nelson, considero que no hay ni derechos ni libertades absolutas, porque las mismas tienen una limitación. Máxime que cuando van a colocar esa bomba, debe por lo menos, ¿cierto?, tenerse un sentido común para evitar ese daño mayor y aún más esa convivencia que debe haber en sociedad. Debe primar ante todo eso, muy por encima incluso de la parte constitucional. Listo, Kevin. Javier, perfecto. ¿Qué nos dice Marinela? Doctor, es que en concordancia con lo que acaba de manifestar Marisol, me viene a la cabeza una noticia que pasó hace 7, 9 años, creo que muchos de nosotros tenemos que haberla visto, donde un padre venía abusando sexualmente de los chicos que asistían a la iglesia, catequesis, bueno, no sé cómo, monaguillos, y él cometía este delito, pero a su vez sentía culpa y se confesaba con otro sacerdote, tratando de redimir o de sentirse un poco más aliviado por lo que estaba cometiendo. Y le decía que en su declaración, en su confesión, le decía que él sentía una fuerza interior que lo impulsaba a hacer esto, algo así le manifestaba. Una vez agotado todo el proceso de investigación, ese padre que lo confesó fue vinculado al proceso porque después de esa confesión siguieron pasando, no sé, 7 o 9 situaciones más de violación a menores. Sí, aunque lo que nos dice Marinela es cierto, eso muy poco ocurre en Colombia, que los sacerdotes abusen de niños o que los pastores abusen de sus feligreses, eso muy poco ocurre, pero sí, Marinela, yo conocí ese caso y a ese otro cura, que básicamente era un secuaz del primero, lo vincularon al proceso precisamente porque miren, ahí se aplicó la figura de la posición de garante. Cuando él se entera, él asume posición de garante sobre esos menores y con su omisión eventualmente participa en el delito. ¿Qué nos dice Nata? Profe, como dijo Dani, leí como 3 artículos referentes a lo que usted preguntó y decía que no, porque el secreto profesional o el secreto es inviolable y absoluto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Luego me encontré con una noticia donde en Australia, digamos que levantaron ese secreto de confesión y empezó a regir desde el 30 de marzo, donde en temas de abuso sexual, porque había una estadística y unas cifras, en este podía como obviar esta figura, por decirlo así, porque había muchísimos casos de abuso y mucho más de estos abusos de sacerdotes hacia los niños. Y que en Chile ya se está llevando, digamos que ya pasó en primera sala. Y que entonces, que ¿cuál sería la posición de los colombianos, sabiendo que nosotros somos católicos y muy católicos frente al tema? Bueno, nosotros somos laicos, ¿no? Porque perdón, laicos frente al tema. Y es más, hasta el Papa Francisco salió a decir que para es conveniente que todavía el secreto profesional, el secreto se siga manteniendo. Y entonces ahí es como que tú quedas como en el tema de hasta dónde ese secreto profesional no puede o puede dejar de causar un tema mayor, como lo dijo Marisol. Listo, ¿qué nos dice Zulma? Profe, pues ahí se tocan como hilos duros en el tema de ser un sacerdote, porque está el tema del moral y el tema de lo jurídico. Pero pues, aterrizándolo un poco, si todas las ciencias tienen unas excepciones para este secreto profesional, ya la compañera Marisol habló de psicología en este momento, por ejemplo, puedo hablar de contaduría, que es en temas de corrupción, que hay la excepción, y es el deber, y se vuelve un deber denunciar eso, el bien colectivo sobre el particular.
Y en derecho también por evitar la comisión de un delito, también se puede divulgar ese derecho. De hecho, hay una sentencia que en algún momento leí, pero no me acuerdo en este momento el número, de esas excepciones para revelar ese delito, ese secreto profesional, pues en el tema de los curas, pues también lo tienen. El tema es en qué momento se les vuelve obligación. Sí, básicamente, no pongamos a los curas por encima de las demás profesiones. Pongámoslo antes por debajo. Por debajo. Pero bueno, para no ofender de pronto, pongámoslo en pie de igualdad, pero básicamente están es por debajo. Pero no podríamos exigir del contador o del psicólogo la obligación de asistir y del cura no. ¿Y por qué del cura no? Básicamente, las dos figuras son secreto profesional. Lógicamente, uno cogió el mal camino y se dedicó a cura y el otro cogió el buen camino y se dedicó a psicólogo. Pero básicamente estamos hablando de dos profesionales, o sea, no existen tampoco rangos de profesionales. Entonces, doctores, miren a veces ustedes ya, quinto semestre, si no estoy mal, es que están, ¿cierto? A veces, y ustedes ya están muy cerca, por lo menos a lo que exige la universidad para sus grados, que es una monografía. Y en ocasiones lo difícil de la monografía no es la monografía en sí misma, sino el tema de la monografía. Un tema que sea suficientemente interesante y un tema que despierte en el lector esa inquietud. Ese es un tema. Mire, temas en el derecho hay millones. Lo que tenemos que hacer es de pronto escudriñar y buscar, pero este es un tema, el del secreto profesional, es un tema, y no explicar, porque sería absurdo una monografía, explicar el secreto profesional, pues todos ya sabemos en qué consiste el secreto profesional, pero en unos asuntos, digamos una monografía que se denomine asuntos problemáticos del secreto profesional, y le explican ustedes eso al lector de su monografía. Miren, ¿qué pasaría si, lo que decía la compañera, si le digo al cura, mire, yo vengo violando a todos los monaguillos y al que venga esta tarde también lo voy a violar? Entonces, ¿hasta dónde el secreto profesional tiene que ser o absoluto o relativo? Y el por qué, y como lo hacía Nata, de pronto un tratamiento que se le ha dado en otras legislaciones, en legislaciones foráneas, y el cómo se ha manejado eso, o un planteamiento. Es bueno ese tema también para desarrollarlo. Daniel. Profe, pues como un aporte, inclusive esto se discutió hace un tiempo en la sentencia C-301 de 2012. Prácticamente se decía que estaba obligado a difundir el secreto profesional si era para evitar la consumación del delito, y si pues lo digo es como para que se anote y de pronto el que la quiera ver, porque inclusive habla sobre el secreto profesional comparando el derecho con otras profesiones y Bueno, cómo, ¿qué número nos se debe dice, tratar. Daniel? Sentencia C-301 del 2012. Entonces es una sentencia que sería importante también leerla. Gracias, Daniel. ¿La podría repetir? Disculpe, Daniel. C-301 de 2012. C-301 de 2012. Listo. Entonces, doctores, esto con relación a esas excepciones, no solo constitucionales, sino también legales, al deber, ojo, al deber, no es a la potestad, sino al deber de declarar. Diego, ¿alguna otra acotación? Diego Borrás. Profe, yo sí tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, digamos que los sacerdotes que como también tienen como su jurisdicción especial y todas las cosas, ellos, dos preguntas. Primero, ellos no podrían decir que, un ejemplo, el padre que se confesa... Pero espéreme, Diego, usted ¿por qué me dice que los sacerdotes tienen una jurisdicción especial? O sea que si un sacerdote mata a alguna persona, ¿quién la juzga? Los juzgamos nosotros, los ordinarios. No, la penales, pero ellos jurisdicción allá en el Vaticano y todo ese tipo no, de pero cosas. eso es para sus asuntos, digamos que disciplinarios, pero ante lo penal, ellos no tienen fuero. O sea, es que lo que a donde yo quiero decir es que como que Diego me está tratando de decir que ellos tienen fuero, como el fuero eclesiástico. O sea, digamos que, por ejemplo, lo que dice el profesor, yo lo digo, por ejemplo, con el silencio. O sea, por ejemplo, decir ellos lo de la bomba, un ejemplo, van a matar a alguien y todas las cosas, pero están rompiendo un secreto
Entonces ellos no tienen que, por ejemplo, que allá en el Vaticano su jurisdicción disciplinaria no los juzgaría a ellos y los inhabilitaría. Eso es lo que es como mi pregunta, profe. Pero podría ser así, claro que sí, Diego, pero digamos como un castigo a la profesión, digamos como un tribunal de ética, por decir algo. Pero en lo penal, ellos tienen posición de garante, ellos asumen posición de garante en el momento en el cual se les dice que la bomba está en ese jardín de niños, por ejemplo. Ellos en virtud de su conocimiento, tienen que buscar cómo salvaguardar la vida de los niños, tal y como lo decían anteriormente, con el fin de evitar un mal mayor. Que se viola el secreto profesional, claro que se va a violar el secreto profesional, de eso no nos cabe la menor duda, pero se va a violar el secreto, o sea, se va a producir un mal, sí se va a producir un mal, pero ojo, se va a producir un mal menor para evitar un mal mayor. Es como el que entra a la casa, ojo, es como el que entra a la casa en llamas, a la casa que no es propia, a una casa que no es propia en llamas y rompe ventanas, rompe puertas, porque adentro hay un niño y se va a quemar el niño. Pues que voy a afectar derecho a la salubridad y voy a romper jarrones y voy a romper ventanas y voy a romper puertas, claro que sí, voy a afectar un derecho, pero para salvaguardar un derecho más fuerte o de mayor entidad. No estoy diciendo que esa sea la solución, sino que ese es el análisis que tenemos que hacerle. ¿Hasta dónde puedo afectar un derecho, pero para dar derechos más importantes? Lo que decía ahorita Javier, si no estoy mal hace un rato, que no existen derechos absolutos. Básicamente todos los derechos tienen que ser vistos bajo la lupa que eventualmente pueden llegar a existir peleas o conflictos entre cada uno de ellos. ¿Listo, doctores? Listo, profe. Vale, sí, estas son cositas como para irnos pensando. Aquí no solo tenemos que pensar en qué es el testimonio y que el testimonio esto y que el testimonio lo otro, sino, oiga, eventualmente pueden llegar a generarse algunos conflictos y bueno. Listo, mis doctores. Ahora con relación a las inhabilidades. Ya no vamos a hablar de las excepciones al deber de testimoniar, sino a las inhabilidades. Esas inhabilidades al deber de testimoniar están consagradas en el Código General del Proceso, más exactamente en el artículo 210. Ojo, ya no vamos a hablar de las excepciones, sino de las inhabilidades. Artículo 210. ¿Qué nos dice el artículo 210 de nuestro Código General del Proceso? Inhabilidades para testimoniar. Son inhabilidades para testimoniar en un proceso determinado, quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica, o bajo el efecto del alcohol, o sustancias estupefacientes o alucinógenas, y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con la regla de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia y si encuentra aprobada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. Gracias, Javier. Entonces, básicamente, para tratar de entender mejor las inhabilidades, pues tenemos que partir del presupuesto que existen dos clases: las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas. Con relación a las inhabilidades absolutas, por regla general, los menores de 12 años son inhábiles absolutos para rendir testimonio en un juicio. Los menores de 12 años, a ellos no se les toma juramento. Sin embargo, existe una norma que regula especialmente los testimonios de los menores de edad, esto es, de los niños, niñas y adolescentes. Y pues es el mismo código que regula todo lo concerniente a niños, niñas y adolescentes, el que tiene un artículo específico para los testimonios de los menores. Ahora, ¿nos imaginamos cuál código es? Pues claro, es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y más exactamente, el artículo 150. En el artículo 150 de nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia, como que se regla o se normativiza o se coloca
se plasma cómo se debe practicar el testimonio de un niño, niña, adolescente al interior de un proceso penal. Y les digo los artículos porque a veces es más fácil cuando tenemos ante nosotros una inquietud, una duda, una consulta, pues ya sabemos en dónde está y en qué artículo. No tenemos que memorizarlos, pero sí sabemos que allá están. Ojo, artículo 50, infancia y adolescencia, la ley 1098, 1098-2006 creo que es. Pero artículo 150, ¿alguien lo tiene a la mano? El 150 del Código de Infancia y Adolescencia. Los niños y las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrán tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez defensor. Solo formulará las preguntas que sean contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la policía judicial y la fiscal durante las etapas de indagación o investigación. A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicado de audio-video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente. Gracias, Javier. Miren que con relación a los testimonios de los niños, niñas, adolescentes, o no se cumple, por no decir no se transgrede, pero no se cumple un derecho de las partes en un proceso penal que se denomina el derecho de confrontación. Cuando yo hable del derecho de confrontación, aunque ustedes lo van a ver mucho mejor en su procesal penal, pero cuando hablo del derecho de confrontación estoy haciendo alusión a ese derecho que tienen las partes de confrontar al testigo que se está utilizado en su contra. Y cuando digo confrontar es por lo menos tenerlo cara a cara. ¿A quién? Al testigo que sirve en contra de ustedes, en contra de la fiscalía o en contra de la defensa. Es un derecho, el derecho de confrontación. Sin embargo, les digo que este derecho no es absoluto. Encuentra una excepción con relación a los testimonios de los niños, niñas y adolescentes. Las personas por curiosidad o en virtud de su trabajo o por cuestiones académicas, vayan, ahora que la presencialidad va a volver a su normal curso en lo que atiende a los procesos judiciales, vaya a alguna audiencia, van a observar a una audiencia en donde se adelante un proceso por la probable comisión de un delito sexual contra un niño, niña o adolescente, pues se van a dar cuenta que el niño, la presunta víctima, no va a estar en la sala de juicio. Ella no va a estar ahí. La presunta víctima se encuentra fuera del recinto, en una sala especial que se denomina cámara GESEL. Y allá en esa cámara GESEL se encuentra el niño o la niña o el adolescente acompañado de un psicólogo que es suministrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aunado a eso, adicionalmente, el defensor de familia se encuentra también en la sala de audiencias. ¿Esto para qué? Esto para salvaguardar los derechos de los niños acorde con el artículo 44 y para evitar una figura que se denomina la victimización secundaria o la revictimización de estos menores. Entonces, esta es la forma, tal y como lo consagra el artículo 150 de la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia. Esa es la forma en que se deben practicar los testimonios de los niños, niñas y adolescentes, ojo, en materia penal. Es bueno tenerlo en cuenta también. También como inhábiles absolutos, ojo, como inhábiles absolutos se encuentran aquellos sordomudos, los sordomudos que no se hagan entender por medio de su lenguaje o por medio de señas. Estos sordomudos que no se pueden dar a entender. No todos los sordomudos son inhábiles, ¿no? Porque el sordomudo se puede dar a entender por medio de su lenguaje de señas. Sin embargo, si el sordomudo no se hace entender por medio de su lenguaje de señas, pues estamos hablando de un inhábil absoluto. Y lo mismo los dementes. Los dementes son inhábiles absolutos, pero ojo con lo de la demencia. La demencia debe estar declarada judicialmente o la figura que así se asemeje. Nata. Profe, perdón por salirme, le pido excusas, pero si el victimario es el sordomudo,
Si el victimario es el sordomudo, no pasa nada. No pasa nada porque ¿Sigue estamos el hablando proceso? Sí, claro, sigue el proceso. Lo que Sí, pasa es que ok. Perdón, perdón. el sordomudo nunca podrá, digamos, renunciar a su derecho a guardar silencio y servir de testigo en su propio juicio. ¿Por qué? Porque básicamente el sordomudo no se puede dar a entender. Ahora bien, si él se puede dar a entender, pues vamos a traer al intérprete. Entonces ahí sí traemos al intérprete para que le indique a las partes qué es lo que está diciendo el sordomudo por medio de sus señas. Pero si el sordomudo no se puede dar a entender, simplemente el proceso seguirá, pero tendremos que mirar a ver lo de la inimputabilidad y todas estas cuestiones, pero pues básicamente el sordomudo, si bien es cierto, es una persona con alguna discapacidad, esto no quiere decir que sea inimputable, porque nada tiene que ver la sordomudez con los delitos sexuales, en un caso hipotético. Profe, otra cosita, y cuando se le toma el testimonio a un adolescente, pero en ese lugar donde se toma el testimonio no está la cámara Helsel que tú llamas, sino solamente pues por las condiciones No, y la tiene que estar, lejanía. está, Nata, está. En Colombia está ya en todos los círculos En todos judiciales. Está o en sea, todos. esto es en el momento del proceso, ¿cierto? Sí, claro, en el momento del juicio, básicamente. Ujú. Entonces, de hecho, ya la judicatura ha tomado cartas en el asunto. Pues en algunas partes es más técnico que en otras, lógicamente, pero en donde más se presenta es en Palo Quemado, en donde ya hay una conexión. De hecho, no es una sala muy aislada, es una sala que queda en el mismo complejo judicial, pero allá básicamente va la niña, o el niño, o el adolescente, pero ya se aplica. Si no se aplicara ese testimonio, tendría que repetirse. De hecho, ni siquiera se repite, le sancionan al juez, pero ya los jueces no tienen excusa porque ya se implementó en todos los circuitos judiciales ya tenemos salas con cámara Gesell, así sea una, pero ya existe. John. Profe, con respecto a la primera inhabilidad que su merced nos comparte absoluta, la de menor de 12 años, ¿esta se mide a partir de cuándo? O sea, es decir, digamos, si antes del proceso el niño tenía 11 años, pero durante el proceso el niño cumple los 12. Se mide, hombre John, a partir del día en que él vaya a rendir el testimonio. Puede ser que haya sido víctima, tenía 10 años de edad, pero el juicio se está surtiendo cuando tiene 13, entonces ya no es inhábil. Entonces esa edad no se toma a partir del momento de los hechos, sino a partir del día en que se le vaya a tomar la declaración. Listo, vale, gracias. Sí, porque puede pasar que, por ejemplo, yo fui víctima de un delito sexual desde los 5 años y hoy en día que tengo 60, pues entonces ya soy completamente hábil. Entonces es a partir del momento en el cual se va a rendir la declaración. Vale, profe, gracias. Listo, Diego. Profe, complementando con lo que le está diciendo, así pasa con las personas bipolares, o sea, digamos que las personas bipolares, digamos que no son interdictas ni completamente, sino hay días que están mal y son declaradas que hay veces que digamos que médicamente mal. Entonces, ellos miden ese juicio, cuando les hagan el interrogatorio o las pruebas testimoniales, ellos miden es una persona Básicamente, bipolar. Diego, uno pensaría, ¿quién indica, cuál sería la persona idónea para determinar si una persona es inimputable o no? ¿Qué opina usted, Diego? Pues en ciertos casos es el médico, digamos que por menores de edad y todas las cosas de la ley, pero en ciertos casos psicológicos yo pensaría que el médico. O sea, Claro, por pero ejemplo, entonces la pregunta es, tenemos ante sí una persona, cualquiera que sea, ¿quién determina si esa persona es inimputable o no? el médico, Listo. pensaría yo. Entonces, la respuesta, Diego, es completamente falsa. Los médicos no tienen por qué establecer inimputabilidades y le digo por qué. El juez, sí, el Porque la juez. inimputabilidad es un Es el juez. concepto de derecho, no es un concepto médico. Es el Los juez. médicos no saben de inimputabilidad. Un médico podrá decir lo que usted dice, que es bipolar, o que es esquizofrénico, o que no sé qué, o que es ese cuando los conceptos eminentemente médicos. El concepto de inimputabilidad es un concepto netamente jurídico, entonces no podemos poner a un médico a hablar de conceptos jurídicos. Es el juez con base en la enfermedad que le diga el médico y en su sano análisis el que determina si eventualmente es inimputable o no. Pero en los bipolares, algunos bipolares podrán ser inimputables, otros no. Todo depende de los hechos porque no existe como un catálogo que dice tal enfermedad igual inimputable, tal no, porque, por ejemplo, Claro.
el cleptómano. El cleptómano, ¿qué tiene que ver? Siendo una persona con alguna falencia, porque pues se roba las cosas sin querer. Pero si el cleptómano está siendo procesado por violar a una... El cleptómano no tiene nada que ver con violar niñas. O el melómano, el mitómano, el mitómano, el que dice mentiras sin querer. Entonces el mitómano está siendo procesado por un hurto. Pues el mitómano nada tiene que ver con... Entonces siempre el juez hará los análisis de la deficiencia o de la enfermedad que padezca el procesado o eventualmente un testigo para determinar si es inhábil absoluto o si es inimputable. Lo digo, profe, y lo pregunto es, por ejemplo, o sea, yo digo por el tema de los bipolares. Entonces, digamos que el abogado va a refutar, mire, es que él es bipolar y esa prueba es ilegal, no es ilícita, sino es ilegal porque él no está en su sano juicio ni nada. Eso es lo que yo, Claro, pero a lo Diego, que voy. igual si el bipolar comete un delito, tendrá que el abogado, y no, la prueba ni es ilegal ni es ilícita, pero si el abogado demuestra que su cliente es bipolar, pues básicamente tiene que demostrar tres cosas. Primero, que sufre la enfermedad del ser bipolar. Segundo, que esa enfermedad produjo que al momento de los hechos, no al momento del juicio, sino al momento de los hechos, esta persona no tenía conciencia de su actuar. No tenía conciencia de su actuar. Y determinar que eventualmente, producto de estas dos primeras conclusiones a las que llegó, pues ya no va a ser objeto de una pena, sino de una medida de seguridad. Pero, ojo, y son como tips para Diego y para todos, que no solo es demostrar que padece la enfermedad, no solo es eso, sino demostrar que esa enfermedad afectó su voluntad de tal manera que él no tuvo la intención de cometer el delito. Porque, les repito, no todas las enfermedades afectan la voluntad. De pronto el bipolar sí sabe que violar a una niña es un delito, indistintamente que sea bipolar o no y que en esos momentos estén en sus días de crisis. Eso entonces no tiene que ver nada con violar niños, porque si no en ese orden de ideas, pues las personas con alguna deficiencia mental podrían cometer los delitos que quisieran y nunca podrían ser objetos de pena porque solo alegarían su deficiencia mental. Entonces tengo que determinar que esa deficiencia mental es tan fuerte que minó la voluntad, que hizo que la persona perdiera su voluntad. Básicamente, en eso consiste como el núcleo fuerte cuando un defensor tiene que probar estos asuntos en juicio. Daniel. Profe, ya que usted estaba tocando el tema, es que quiero tomar un ejemplo así bien loco que es peliculero prácticamente. Por ejemplo, un testigo declaró en X caso y al siguiente día se le detectó un tipo de demencia, por ejemplo, la demencia vascular, que esa no se puede, en muchos casos no se detecta con el tiempo, sino que llega de golpe, porque es el cerebro retiene sangre durante unos segundos. Puede pasar con el tiempo, pero no se puede detectar. Por ejemplo, uno como contraparte puede a la larga deshabilitar ese testigo. Claro, si logra determinar el día en que rindió el testimonio, padecía esa enfermedad y que esa enfermedad lo convierte en un inhábil absoluto, esto es porque es demente y soportado con una declaración judicial, sí lo podría hacer, pero siempre y cuando se demostrara que el día en que rindió el testimonio ya padecía de esa enfermedad y que esa enfermedad haría considerar que la persona es un demente. En ese caso sí. Correcto, gracias. Vale, listo. Bueno, doctores, muchas gracias por su asistencia. Espero que haya sido de su agrado la clase y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Buena doc. tarde. Buena tarde.